Bien, regresamos a De Primera Mano. Ahorita tenemos con nosotros al abogado y profesor Juan Carlos Sosas Purua. Juan Carlos, gracias por aceptar la invitación a mi programa. Como te dije ahorita fuera de cámara, teníamos tiempo que no hablábamos porque sé que tú te restringiste en dar declaraciones en un tiempo. Y bueno, gracias por aceptar la invitación. Bueno, Roberto, para mí es un placer conversar contigo. Efectivamente teníamos tiempo que no hablábamos, aunque hemos intercambiado algunos mensajes, pero definitivamente yo creo que estos son momentos en donde uno no puede quedarse callado, ¿no? Yo he tratado efectivamente de mantenerme al margen al máximo y por eso es que no estaba dando entrevistas, pero la situación actual yo creo que obliga a que uno emita opiniones, ¿no? Correcto, correcto. Hay mucho miedo en este momento por parte de la mayoría de los venezolanos porque estamos viendo que este inicio, esta génesis de transición liderada por el presidente interino Juan Guaidó está teniendo ciertas fichas de la oposición traidora y colaboracionista como Julio Borges. A mí me han escrito mucho, a ti te han escrito mucho, yo siempre reviso tu Twitter a diario. ¿Qué le puedes decir primero a las personas que tienen miedo y segundo al presidente encargado Juan Guaidó? Bueno, efectivamente, ese es el gran temor que teníamos mucho desde el principio, ¿no? Porque a esa Asamblea Nacional el régimen se aseguró de infiltrar una cantidad de factores que supuestamente son de oposición, pero que siempre han atendido los intereses del régimen. Entonces, es una asamblea que tiene una situación muy comprometida, tiene diputados extraordinarios, o sea, yo tengo ahí buenos amigos, como por ejemplo Franco Casella, y tantos otros, o sea, tengo una cantidad de personas allí en las cuales pienso que están haciendo un gran trabajo, son venezolanos de primera línea, decentes, serios, sin ningún rabo de paja, pero hay otros diputados que no son así, que no tienen esas características y que desde el principio que se constituyó la Asamblea han puesto todos los obstáculos para que no se hagan las cosas que se tienen que hacer, como por ejemplo el nombramiento del Consejo Nacional Electoral, los rectores imparciales, la limpieza del registro electoral permanente, el salir del proceso de máquinas electrónicos que está totalmente controlado por los chavistas, cambiar los circuitos electorales y además de eso, por supuesto, el nombramiento de un Tribunal Supremo de Justicia, no unos cuantos jueces, no unos cuantos magistrados, sino todos los magistrados que se necesitan para constituir completo el Tribunal Supremo de Justicia y después un fiscal general de la República. O sea, la Asamblea ya tiene 4 años en funciones y no ha hecho absolutamente nada de esto. En el año 2017, para ponerte un ejemplo, cuando se decretó el vacío de poder a principios de año, se dio el presupuesto de hecho exacto que se está dando actualmente, es decir, se creó un vacío de poder y le tocaba al presidente de la Asamblea Nacional asumir las funciones del presidente de la República y bueno, y constituir un gobierno de transición. Esa necesidad se catapultó a través de una exigencia que hicimos todos los venezolanos regados en el mundo entero a través del plebiscito del 16 de julio de 2017, en donde se le daba a la Asamblea Nacional un mandato expreso para que constituyera ese gobierno de transición. Pero, bueno, esos factores saboteadores dentro de la Asamblea Nacional impidieron primero que el presidente de la Asamblea asumiera la presidencia de la República como le correspondía, y segundo, bueno, se limpiaron, hicieron con ese plebiscito una burla, es decir, se burlaron de todos nosotros porque desvirtuaron completamente el espíritu del plebiscito y se olvidaron de eso, y así se nos fueron 2 años, pues. Entonces, ahorita empezando este año no le quedaba más remedio porque evidentemente se vencía el periodo absurdo de Maduro, es decir, un periodo que realmente nunca corrió, porque Maduro siempre ha sido ilegítimo desde el primer día, es decir, esas elecciones de 2013 la reconocieron, bueno, lo que les dio la gana de reconocerlo, vaya usted a saber por qué, pero todos los venezolanos de bien
nunca reconocimos esas elecciones, que fueron una farsa completa, un fraude total. Entonces, Maduro realmente nunca ha sido presidente, pero bueno, vamos a poner que el periodo ese ficcional terminaba este año, el 10 de enero de este año. Bueno, entonces efectivamente correspondía en ese momento no solamente que la Asamblea Nacional nombrara a su presidente, no lo nombrara, sino que lo juramentara presidente de la República encargado, y ese presidente de la República encargado tuviese la posibilidad de formar un gobierno de transición. Pero entonces vimos desde el principio que esos elementos saboteadores que han estado allí desde que se constituyó la Asamblea Nacional comenzaron a poner frenos, obstáculos, dificultades para que eso se diera. Empezaron a hablar de un supuesto consejo de transición que se iba a llevar a cabo durante el mismo ejercicio del régimen, es decir, ellos pretenden abrir un proceso de transición estando Maduro en el poder, estando los chacales con las armas disparando en la calle, ¿no? O sea, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Y no querían que Guaidó se juramentara. Entonces Guaidó, como es un tipo joven, sin rabo de paja, un tipo inteligente, sin lugar a dudas, decidió hacerle una trompetilla a esos saboteadores, y entonces el 23 de enero, en cabildo abierto y vinculante, bueno, asumió formalmente la presidencia de la República. Pero es importante entender que ese juramento realmente se lo debió haber hecho la misma Asamblea de una manera protocolar, formal, donde no quedara la más mínima duda para nadie que se estaba juramentando a un presidente de la República, poniéndole su banda y haciéndole el juramento formal. Eso nos hubiera impedido, eso nos hubiera ayudado a que esos medios de comunicación progres, esos periodistas progres que están tratando de que este proceso fracase, no pudiesen estar hablando de autoproclamación como están haciendo, que no tiene ni pies ni cabeza. Eso no fue ninguna autoproclamación, como ya estamos diciendo. Eso fue el asumir una responsabilidad constitucional tal como lo dicta, bueno, las leyes venezolanas. Entonces, el punto, Roberto, es que efectivamente esas fuerzas saboteadoras siguen allí, están tratando ahora que al vencimiento de los 30 días sustituir a Guaidó, una cosa que insólita, o sea, para entonces asumir como una especie de junta de transición y lograr esos objetivos iniciales que tenían, que pues era básicamente llevar a cabo una especie de proceso que nadie entiende muy bien, en donde ellos van a coger en esa junta a una serie de tipos de chavistas y tanto hombres como mujeres que son responsables directos de la destrucción del país. Entonces dime tú cómo es posible que nosotros vamos a hacer un proceso de transición hacia la libertad, hacia la democracia, hacia un país moderno, hacia un sueño que se materializa, que no tiene nada que ver con la pesadilla que hemos vivido estos 20 años, y resulta que estos factores internos pretenden que esa transición se haga utilizando esos mismos personajes, es decir, con el chavismo intacto en el proceso de transición, es decir, haciendo una especie de borrón y cuenta nueva y permitiendo que una serie de personajes nefastos del chavismo, por ejemplo, el individuo que destruyó a PDVSA y permitió que se robaran todo el dinero de Venezuela, ese personaje ahora resulta que puede tener participación política como si no hubiera pasado nada. Bueno, pero fíjate. La señora esta, la fiscal general, bueno, entre comillas, fiscal general, que durante años fue cómplice de todos esos procesos írritos que se llevaron a cabo, que permitieron que, bueno, cantidades importantísimas de inocentes fueran apresados y fueran torturados y fueran tratados como, bueno, los peores delincuentes, siendo totalmente inocentes. Esta señora permitió que todas esas cosas pasaran. Entonces, el hecho de que ahora ella diga que quiere ayudar, bueno, está bien, ayuda todo lo que tú quieras, pues eso está bien, pero de ahí a hacerle una pieza fundamental en el proceso de transición y permitirle un protagonismo en ese proceso,
yo pienso que está errado y que efectivamente son las manchas del proceso de transición que si no se quitan, estamos arriesgando que todo sea una farsa y no lleve este proceso a ninguna parte. Porque es muy importante recordar, Roberto, que para que la transición efectivamente se pueda hacer sanamente, se tiene que de alguna manera resarcir a las víctimas y se tiene de alguna manera que pedir perdón por parte de los responsables, a los que supuestamente se les va a perdonar. Tienen que pedir perdón y al pedir perdón significa no que se pueden incorporar al servicio público como si no hubieran hecho nada, o seguir formando parte de las Fuerzas Armadas como si no hubieran hecho nada. Eso no es así. O sea, se les puede perdonar a algunos de ellos, los que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad, pero de alguna forma tienen que pagar, o sea, tienen que pagar el daño que hicieron, porque si no pagan ese daño que hicieron, la cantidad, los miles de venezolanos que hemos sido víctimas de este proceso, no nos vamos a quedar tranquilos. O sea, nuestra paz mental y nuestra paz espiritual no va a llegar, porque estamos viendo a nuestros propios verdugos en posiciones de liderazgo y en posiciones de gobierno. Eso yo creo que es inaceptable. No, correcto, totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, pero fíjate, en el primer segmento entrevisté al presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Exilio, al magistrado Miguel Ángel Martín, y me calmó lo que él dijo, y estoy seguro que te va a calmar a ti y a muchos venezolanos, ya que él dijo que el tiempo en el que Guaidó como presidente encargado puede estar en ese cargo, eso es interpretativo, y que el Tribunal Supremo de Justicia del Exilio está preparando una sentencia para que si él tiene que extenderse de los 30 días no haya ningún problema. Es decir, para decirlo en criollo, para joderle, ¿verdad?, la trampa que quiere hacer Ramos Alú, Acción Democrática, ¿verdad?, una parte de Primero Justicia con Capriles y también Manuel Rosales y UNT. Se les va a caer ese plan porque el Tribunal Supremo de Justicia va a pasar una sentencia. Ahora, lo otro es, tenemos que hacer una pausa. Empezando el próximo segmento, te voy a preguntar qué opinas sobre lo que dijo Almagro, precisamente de estos tres partidos que quieren serrucharle a Guaidó el cargo en 30 días. Ya regresamos con Juan Carlos Sosa Aspurua. Bien, regresamos a De Primera Mano. Estamos conversando con el abogado y profesor Juan Carlos Sosa Aspurua desde Caracas. Y quedamos, Juan Carlos, en que me dijo en el segmento del programa, al empezar el programa, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Exilio, que ellos ya estaban preparando una sentencia precisamente para darle a Juan Guaidó, el presidente encargado, más de 30 días en caso de ser necesario. Ahora, sabemos, como lo dijo el propio Almagro, secretario de la OEA, que hay tres partidos que querían tratar de imponerle una fecha límite al presidente encargado Guaidó, y sabemos que son Acción Democrática con Ramos Alú, UNT con Manuel Rosales, una parte de Primero Justicia con Capriles, porque la otra parte ahora está con Borges, se dividieron, y se está colando por ahí el partido de Henry Falcón, Avanzada Progresista, si no me equivoco. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, Roberto, yo he sido enfático en decir que el presupuesto de la norma de los 30 días, obviamente que no se cumple en el contexto venezolano, porque esos 30 días están dados cuando tenemos un Estado de Derecho intacto, tenemos una democracia intacta, el Consejo Nacional Electoral funciona, todos los poderes públicos están vigentes y perfectamente institucionalizados, y lo único que falta es un presidente de la República. Entonces, para suplir esa falta, entonces sí, muy provisionalmente asume el presidente de la Asamblea y en 30 días se convoca elecciones, o sea, se convoca elecciones para hacerlas en 30 días si es posible. Pero el caso nuestro es que tenemos un Estado de Derecho que no existe, tenemos un régimen criminal narcotraficante que está secuestrando a todas las instituciones, tenemos un Consejo Nacional Electoral que está totalmente repleto de fantasmas, o sea, tienen millones de fantasmas, por lo menos 2 millones de fantasmas comprobados, tienen unas máquinas electrónicas que pueden ser manejadas a control remoto por los chavistas,
hay una distribución de los circuitos electorales totalmente descabellada y no hay unas fuerzas armadas para vigilar el proceso. Entonces, no tiene ni pie ni cabeza hablar de los 30 días. Y el que está hablando de eso, si en la Asamblea Nacional está ese grupo con la intención de que a los 30 días Guaidó entregue esa presidencia provisional, pues evidentemente tenemos que sospechar, pues, porque nadie en su justa razón y ningún abogado serio puede decir que efectivamente en este caso estamos amarrados por los 30 días. O sea, el derecho es una cosa flexible en el sentido de que siempre se tiene que aplicar la lógica jurídica, el sentido común y bueno, y entender cuáles son los contextos en los cuales se aplica la norma. Entonces, tú no puedes simplemente tratar la Constitución como si fuera una camisa de fuerza total y absolutamente interpretada de acuerdo a un solo punto de vista. Las cosas no funcionan así en el derecho y evidentemente tampoco en una situación de emergencia nacional como la que tenemos, que estamos combatiendo unos criminales que nos están secuestrando. Entonces, más allá de lo que haga el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, yo soy de la idea que Juan Guaidó, como presidente de la República encargado, tiene pleno derecho, y eso está dentro de sus funciones ejecutivas como presidente, de decretar un estado de emergencia. Y ese estado de emergencia puede durar el tiempo prudencial necesario para entonces hacer esa limpieza de instituciones y preparar al país para que se puedan hacer efectivamente unas elecciones libres, democráticas, bien supervisadas y en donde participen todos los actores que deseen candidatearse. Pero eso no se puede hacer mientras el régimen esté en el poder. O sea, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Entonces lo primero que hay que hacer es defenestrar al régimen, es decir, sacar al criminal que está ahorita en Miraflores, a toda su mafia, poner orden en el país, porque también no nos podemos olvidar, Roberto, que en este país durante 20 años el régimen se encargó de crear grupos paramilitares. O sea, aquí existen colectivos, aquí existen paramilitares formales que ellos llaman las milicias, y las mismas Fuerzas Armadas, al momento en que no se ponen del lado de la Constitución y respaldan a Guaidó como presidente legítimo, se están transformando también en fuerzas paramilitares. Entonces, mientras nosotros no pongamos orden en el país y no limpiemos las calles de esos colectivos y de esos paramilitares, plantear un escenario de transición en donde se van a hacer unas elecciones, en donde no le cabe en la cabeza a nadie. O sea, eso no puede ser. Guaidó lo que tiene que hacer es asumir la presidencia por todo el cañón y comenzar desde ya a materializar actos ejecutivos contundentes. Ya es una gran noticia que Guaidó efectivamente nombrara a los embajadores en todos estos países que nos han venido reconociendo. Eso es fundamental, es una de las medidas claves que tenía que llevar a cabo y la está llevando a cabo. Hay que aplaudirlo por eso. Pero aparte de esas medidas, Guaidó tiene que formar gobierno, un gobierno por todo el cañón, y tiene que nombrar un canciller y tiene que nombrar un jefe de las Fuerzas Armadas, un ministro encargado de las Fuerzas Armadas, un ministro de la Defensa, y tiene que empezar a ejecutar acciones para, de alguna manera, preparar las bases de recuperación de la economía en un tiempo perentorio. Entonces, una de las cosas que tiene que estar haciendo ya Guaidó es generando una serie de acciones a nivel internacional para que se vaya hablando con todo lo que es el sector financiero, todo lo que son inclusive ciertas empresas, ciertos factores económicos con potencial de invertir en Venezuela tan pronto estén dadas las condiciones, para que efectivamente ya estén preparados, pues, preparados para lo que viene. Ese proceso se tiene que empezar a hacer desde ya. Y otra cosa que tiene que hacer Guaidó, que también se lo he recomendado de todas las maneras posibles, es que es vital que empiece con un grupo de negociador de primera categoría, profesionales de la negociación, a empezar a hacer todas las gestiones geopolíticas necesarias para que los países como China y como Rusia se alineen a nosotros. Yo soy un convencido, porque mucha gente dice, no, ¿cómo crees tú que Rusia y que China y tal, esos siempre van a estar del lado del régimen? Falso.
yo estoy absolutamente convencido que Putin, como es un pragmático y como un hombre de negocio, y lo mismo el individuo que está ahorita encabezando el gobierno de China, los dos son hombres de negocio, pragmáticos y que entienden perfectamente bien que sus intereses, los intereses inclusive geopolíticos de ellos, están mucho mejor resguardados si en Venezuela existe un sistema democrático de libre participación económica y donde efectivamente se cumplan los acuerdos, se paguen las deudas, se honren las deudas y además se abran una cantidad de oportunidades de inversión en donde ellos pueden perfectamente bien competir y bueno, y hacer cosas maravillosas, porque tanto los rusos como los chinos, especialmente los chinos, tienen hoy en día una industria tan desarrollada que pueden perfectamente bien ser, bueno, protagonistas del renacimiento de Venezuela. Entonces todo eso se tiene que hablar con ellos, aparte que tenemos que aprovechar precisamente que tenemos a un presidente de los Estados Unidos que es un businessman, que también es un hombre de negocio y que él perfectamente también puede participar en esas negociaciones para lograr, y yo creo que ya lo está haciendo, porque él ya ha lanzado ciertas declaraciones con respecto a China y con respecto a Rusia y negociaciones en las que él está involucrado directamente, con temas de Eurasia y con temas, básicamente eso, con temas eurasiáticos, en donde se denota precisamente ya un juego de ajedrez, en donde él está moviendo una serie de fichas que perfectamente bien van a fortalecer su posición en Eurasia y le van a dar a él una carta de negociación importantísima para, por ejemplo, lograr que China y Rusia se monten en nuestro tren. Y se puede entonces tener a todas las grandes potencias abrazando el proceso de renacimiento de Venezuela. Entonces, Guaidó, el presidente Guaidó, tiene que llevar a cabo esas acciones de manera perentoria, es decir, no se puede perder más tiempo. Y por supuesto, dentro de esas negociaciones está lo que siempre, en lo que siempre he insistido. Es fundamental, Roberto, que se entienda que aquí no se va a lograr ningún quiebre de las Fuerzas Armadas. Entonces, como esta gente está armada hasta los dientes, con un armamento de tercera categoría, la mitad, yo creo que las 3/4 partes de los helicópteros no vuelan, los aviones no despegan, los fusiles no funcionan, o sea, un desastre el parque armamentístico venezolano. Pero más allá de eso, estos son individuos que tienen 20 años, graduando clase tras clase, totalmente ideologizados, ideologizados de acuerdo a las directrices cubanas, para que en su cabeza estén programados para defender lo que ellos llaman el proceso revolucionario, es decir, salvaguardar el saqueo de Venezuela e impedir precisamente que las fuerzas democráticas tengan algún tipo de participación. Pero Juan Carlos, ¿viene una invasión o viene una disuasión? Porque yo creo que yo no veo las tropas norteamericanas o tropas multilaterales de la región entrando en Venezuela. Con el poderío militar, diplomático y económico que tienen los Estados Unidos, ya estamos viendo, hoy dijo el vicepresidente desde aquí de Miami, se te acabó Maduro, ya, tienen los días contados. Bolton, el asesor de seguridad nacional, primero da una rueda de prensa donde envía un metamensaje mostrando una agenda donde dicen 5.000 tropas a Colombia. Por otro lado, también declaran que hoy dieron la declaración diciéndole a Maduro que va a terminar en Guantánamo. Entonces, ¿tú crees que hay invasión o disuasión? ¿Cuál es la salida final? Esa idea de Maduro en Guantánamo, caramba, eso de verdad que le sube a uno el espíritu, apenas pasa la imagen por la mente de uno. Fíjate, yo he insistido, pero por eso también es importante que estos actos de gobierno se empiecen a hacer con contundencia desde ya. Yo he insistido que la sola muestra el asomo de la fuerza, una vez que tú logres esa coalición, que es perfectamente factible, porque ya Trump lo dijo, todas las cartas están sobre la mesa, todas las opciones están sobre la mesa, él sabe perfectamente bien que eso es una opción necesaria y perfectamente viable. Y lo mismo lo sabe el presidente Duque en Colombia, y lo mismo lo sabe el presidente Bolsonaro en Brasil. Ellos están claritos, y básicamente Colombia y Brasil, porque son las grandes fronteras venezolanas.
y Estados Unidos porque evidentemente es el líder del continente americano y tiene que estar involucrado, obviamente. Pero el punto es que tú logras esa coalición y asomas esa posibilidad, y a esta gente no le va a quedar más remedio que rendirse. O sea, porque si tú logras efectivamente ese apoyo de China, ese apoyo de Rusia, todos estos países del mundo que ya se han manifestado apoyando al presidente Guaidó, o sea, por Dios, lo que quedan son 3 o 4 gatos muy desprestigiados que siguen ahí, tú sabes, tratando de mantener el sistema que ya está colapsado. Pero la mayoría de los países del mundo, o sea, ya tú tienes prácticamente a toda la comunidad internacional apoyando a este gobierno legítimo. Entonces el presidente de la República, como presidente de la República, que era lo que yo decía desde enero del año 2017, cuando hablaba del tema militar, cuando tú tienes un gobierno legítimo y tienes un presidente constitucional, ese presidente tiene plenos poderes y pleno derecho de conformar la fuerza militar como a él le parezca, porque él es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada puede estar integrada de la manera como a él le considere necesario para poder solucionar una emergencia nacional que tenemos. O sea, una vez que él decrete la emergencia nacional, una vez que eso ya esté puesto como una acción ejecutiva, en Venezuela estamos en emergencia nacional y tenemos que lograr el objetivo de la libertad. Entonces él, como presidente de la República, tiene todas las atribuciones para formar una coalición militar en el extranjero. Lo puede hacer perfectamente bien, no hay nada que se lo impida. O sea, ni en la Constitución, ni en las leyes, ni en ninguna parte está escrito que el presidente de la República no puede organizar su fuerza militar para poder solucionar un problema, bueno, del tamaño que tenemos aquí, que no es poca cosa, porque no solamente tenemos a uno de los principales carteles de la droga operando, controlando las principales rutas del narcotráfico a nivel internacional, sino que tenemos que ese cartel financia y fortalece al terrorismo internacional, y eso también está comprobado. Entonces tenemos terrorismo y tenemos narcotráfico. Entonces, si el presidente Uribe y el presidente Pastrana entendieron perfectamente bien la necesidad de combatir las drogas con fuerzas militares que no eran las colombianas, porque las colombianas no eran suficientes, no era suficiente músculo para poder combatir ese monstruo que es el narcotráfico, pues bueno, tanto el presidente Pastrana como el presidente Uribe llevaron a cabo el Plan Colombia. Y el Plan Colombia consistió en ¿qué? Bueno, precisamente en recibir colaboración tanto financiera como militar para poder combatir a los carteles de la droga en Colombia, y el plan fue exitosísimo. Entonces, igual que Pastrana, igual que Uribe hicieron eso, nuestro presidente de la República, Juan Guaidó, puede hacer el Plan Venezuela. El Plan Venezuela, que va a combatir unas fuerzas iguales a las que tuvieron que combatir Pastrana, porque son los mismos carteles, la FARC, el ELN, que ahora están en Venezuela, pero además de eso, el terrorismo internacional. Es decir, nosotros tenemos un monstruo que es todavía más poderoso y más horripilante que el que tenían los colombianos cuando constituyeron su Plan Colombia y lo desarrollaron, y sigue vigente y ha sido un éxito rotundo. Bueno, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos constituir el Plan Venezuela, y eso es una de las acciones principales que tiene que llevar a cabo el presidente Guaidó. No seguir perdiendo tiempo con otras cosas. Eso es lo vital, poner orden en Venezuela, lograr hacerse del poder como debe ser y como corresponde, porque él es el presidente de la República y el Estado está siendo secuestrado por unos mafiosos. Entonces él tiene la obligación como presidente de la República, como estadista, de ponerle coto final a eso. Ese es su principal problema, y entonces es lo que tiene que llevar a cabo. Porque brillante. Todo lo demás ya está clarito. Brillante. Todo lo que se tiene que hacer en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia energética, en materia financiera, en materia económica, todo eso está clarito ya. Ya ese plan está perfecto. Y por cierto, muy bueno,
El plan que presentaron ayer yo lo celebro porque está muy bien concebido, muy bien planteado, las ideas están claritas y eso efectivamente es lo que se tiene que llevar a cabo. Correcto. Y si lo ejecutan tal como está concebido, eso va a ser un éxito. Pero ese no es el plan principal ahorita. Tú no puedes hacer nada de eso, nada de lo que está planteado en ese plan, hasta tanto no pongas coto final, bueno, a la desgracia que tenemos, que estamos secuestrados por estos criminales. Perfecto, perfecto. Juan Carlos, brillante como siempre tus ideas, una manera magnífica de exponerlas. Te doy las gracias por haber aceptado la invitación a mi programa de primera mano y estoy seguro que en pocos días, máximo algunas semanas, nos vamos a reencontrar en una patria libre. Oye, así será, Roberto, y recibo un fuerte abrazo y mis felicitaciones por el extraordinario trabajo que estás haciendo. Gracias, Juan Carlos. Fuerte abrazo. Bien, fue el profesor y abogado Juan Carlos Sosa Aspurua desde Caracas, Venezuela. Ya regresamos con el segmento final del día de hoy y el general Antonio Rivero. Ya regresamos.